La historia bíblica de David y Goliat es uno de los relatos más icónicos y emblemáticos que ha perdurado a lo largo de los siglos como un símbolo de valentía, fe y superación. Su lugar en la tradición religiosa y cultural lo ha convertido en una historia ampliamente conocida y contada. A continuación, se presenta una versión detallada de esta historia épica. La historia de David y Goliat se desarrolla en el antiguo reino de Israel, una tierra llena de desafíos y conflictos. Los filisteos, un pueblo guerrero y agresivo, estaban en constante enfrentamiento con los israelitas, una nación que buscaba establecerse en la tierra prometida. La historia se centra en un momento crítico en la lucha entre los filisteos y los israelitas. Ambos ejércitos se encontraban en el valle de Ela, en la frontera que separaba sus territorios. Los filisteos habían avanzado y ocupado una colina estratégica, mientras que los israelitas se habían posicionado en la colina opuesta. La tensión era palpable en el aire mientras ambos bandos se preparaban para el conflicto inminente. En medio del campo de batalla filisteo se alzaba Goliat, un gigante imponente de aproximadamente 9 pies de altura. Vestía una armadura de bronce y portaba una lanza y un escudo enormes. Goliat había desafiado a los israelitas a enviar a su mejor guerrero para enfrentarse a él en combate singular. Este desafío se prolongó durante 40 días, durante los cuales los israelitas se encontraban en una posición difícil. En ese momento, el rey Saúl gobernaba sobre Israel. Aunque había sido un rey valiente en su juventud, la edad y la incertidumbre lo habían debilitado. Los soldados israelitas temían enfrentar a Goliat debido a su tamaño imponente y su reputación en el campo de batalla. La situación parecía desesperada, y nadie estaba dispuesto a aceptar el desafío del gigante filisteo. Entretanto, en la pequeña aldea de Belén, vivía un joven llamado David. Aunque en un principio no era una figura central en el conflicto, su historia se convertiría en una fuente de inspiración para generaciones futuras. David era el menor de los hijos de Isaí y pasaba sus días cuidando el rebaño de ovejas de su padre. Sin embargo, David no era un joven común. Era conocido por su valentía y habilidad para tocar el arpa. Además, había enfrentado peligrosos animales salvajes, como leones y osos, para proteger a las ovejas a su cargo. Estas experiencias habían forjado su valentía y habilidades de combate. En un giro del destino, el padre de David le pidió que llevara suministros a sus 3 hermanos mayores, quienes formaban parte del ejército de Saúl. David obedeció y llegó al campamento israelita justo en el momento en que Goliat estaba lanzando su desafío. Al escuchar las palabras despectivas del gigante filisteo y la falta de respuesta por parte de los israelitas, David quedó perplejo y se indignó. Al preguntar a los soldados sobre la situación, David descubrió que el rey Saúl había ofrecido una gran recompensa a aquel que derrotara a Goliat. Su interés y su actitud no pasaron desapercibidos, y pronto fue llevado ante el rey Saúl. Ante el rey, David se ofreció voluntariamente para enfrentar a Goliat. A pesar de su juventud y aparente falta de experiencia militar, David expresó su confianza en que Dios lo protegería y lo guiaría en la batalla. Saúl, impresionado por la determinación de David, aceptó su oferta. Sin embargo, preocupado por la seguridad del joven, intentó equiparlo con su propia armadura y casco. Aunque estos elementos eran considerados valiosos y poderosos, eran demasiado grandes y pesados para David, quien no estaba acostumbrado a su uso. Incómodo con el equipo, David decidió enfrentar a Goliat de una manera que le fuera familiar, con su onda y su experiencia en el pastoreo. En lugar de la armadura, David escogió 5 piedras lisas del arroyo y las guardó en su bolsa. Luego, con su onda en mano, se dirigió valientemente hacia el campo de batalla. Mientras se acercaba al gigante filisteo, Goliat lo miró con desprecio y burla. Se rió de la apariencia aparentemente débil de David y lo menospreció con palabras hirientes. Sin embargo, David respondió con palabras que dejaron claro que no confiaba en su propia fuerza, sino en el poder del Dios de Israel. David proclamó: «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina,
pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. El Señor te entregará hoy en mis manos, y yo te derribaré y te cortaré la cabeza. Estas palabras reflejaban la confianza de David en el Dios que lo había protegido en el pasado y que lo guiaría en esa batalla crucial. El enfrentamiento comenzó. David tomó una de las piedras lisas de su bolsa, la colocó en su honda y la lanzó con precisión. La piedra voló por el aire y alcanzó su objetivo con un golpe certero en la frente de Goliat. El gigante filisteo cayó al suelo, inconsciente y gravemente herido. El impacto de la piedra lo había dejado vulnerable y sin defensa. Viendo a Goliat derrotado, David corrió hacia él. Tomó la espada de Goliat y, con un solo golpe, cortó la cabeza del gigante. En ese momento, el ejército filisteo quedó atónito y lleno de pánico ante la caída de su campeón. Los israelitas, impulsados por la valentía de David y la intervención divina que habían presenciado, se abalanzaron sobre los filisteos y obtuvieron una victoria asombrosa. La noticia de la derrota de Goliat se extendió rápidamente y el pueblo de Israel celebró con júbilo la victoria sobre su formidable enemigo. David emergió como un héroe y un líder en potencia. Su valentía y su fe en Dios habían marcado la diferencia en una batalla en la que todos los demás habían dudado. Aunque era joven y aparentemente desprovisto de la fuerza física que muchos consideraban necesaria en la guerra, David demostró que la verdadera valentía viene de la confianza en Dios y la determinación para enfrentar desafíos aparentemente imposibles. La historia de David y Goliat resuena a lo largo de la historia y la cultura, inspirando a generaciones a enfrentar sus propios gigantes. Estos gigantes pueden tomar la forma de desafíos personales, obstáculos profesionales, dificultades emocionales o adversidades en cualquier aspecto de la vida. El relato de David y Goliat es un recordatorio atemporal de que la fe, la valentía y la confianza en algo más grande que uno mismo pueden permitirnos superar incluso los desafíos más formidables. La victoria de David sobre Goliat no solo impactó el curso de la batalla en el valle de Ela, sino que también dejó un legado duradero. Más allá de la batalla en sí, David se convertiría en una figura central en la historia de Israel. Su valentía lo catapultó a la prominencia y, con el tiempo, se convertiría en el rey de Israel. Su reinado estaría marcado por éxitos y desafíos, pero su historia personal de superación y confianza en Dios seguiría resonando a lo largo de los siglos. La historia de David y Goliat también lleva consigo un mensaje espiritual y moral profundo. Representa la idea de que no debemos subestimar el poder de la determinación, la fe y la valentía, independientemente de las apariencias externas o las circunstancias difíciles. A través de la historia de David y Goliat, se nos recuerda que la fortaleza interior y la creencia en algo superior pueden conducirnos a la victoria, incluso cuando enfrentamos desafíos que parecen ser insuperables. En resumen, la historia de David y Goliat es un relato que ha cautivado a personas de todas las edades y culturas a lo largo de los siglos. La valentía y la fe de un joven pastor enfrentándose a un gigante imponente han dejado una impresión duradera en la historia y la moralidad humana. Esta historia continúa inspirando a las personas a enfrentar sus propios desafíos con confianza y determinación, recordándonos que la valentía y la fe pueden superar incluso los obstáculos más grandes.